Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Dobleo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el libro 1984 de George Orwell. Vale, entonces esta novela fue publicada en el 1949 y como ya veníamos tocando estos temas, es otra novela de distopía. Como lo mencionamos anteriormente, de pronto para los que nos están escuchando por primera vez, la distopía es un género que trata de habla de aquellos futuros que son como caóticos. Digamos, una utopía, se habla de una utopía cuando se proyecta la sociedad en unas condiciones idóneas para todos, para las personas, Como ese mundo condiciones ideal. políticas, es exacto en general. O sea, una utopía es una sociedad perfecta proyectada a futuro. Una distopía es una sociedad imperfecta o caótica proyectada a futuro. Entonces, esta novela fue escrita en el 49, sin embargo, pues el autor nos habla del año de 1984. Entonces, bueno, empezamos. Ya para, digamos, dar como un poco en contexto de qué trata la historia, este libro, pues bueno, se desarrolla, digamos, en 1984, donde el mundo está dividido principalmente como por tres grandes zonas, con Continente. tres continentes, Sí. que son Eurasia, Oceanía y el Este. Estos pues permanecen en constante guerra y pues cada uno maneja como su autoritarismo, precisamente porque como que idolatran a una sola persona. En este caso pues el desarrollo del libro se da cuyo como gran ente es el gran hermano. Entonces, la historia pues nos relata la historia de Winston, un escritor se le podría llamar, que trabaja pues principalmente como maquillando las noticias que aparecen dentro de todo el mundo, principalmente como para apoyar al partido del Gran Hermano. Entonces, ¿el qué se trata? Ejemplo, que si fuera del mundo pues, salió una noticia de que no, mire, hubo una bomba en tal espacio. Entonces es lo que trata es maquillar esa información con el fin de que pues sea como que no, que el partido pudo lograr evitar Mm. como el estallido de esa bomba. O sea, se trata como de maquillar mucho eh, Los datos, la la información. información con el fin pues precisamente simplemente de apoyar al partido. Entonces, este es como el trabajo de Winston, aquí nuestro personaje. Pero ¿qué pasa? Pues digamos precisamente como todo está en relación al gran hermano, todo está controlado los pensamientos, las personas viven en casas o en apartamentos muy diminutos donde en cada uno de los espacios hay una pantalla que los ve y los escucha. Entonces, esto hace que, digamos, no puedan tener como un libre pensamiento o una idea, porque ya de una vez tienden a ser traidores, tienden a ser personas no gratas o no que no conllevan con la misma ideología del gran hermano. No hay espacio para el pensamiento crítico, justamente. Exacto. Entonces, pues todo es tan controlado que precisamente eso, las personas llegan a un punto en que ni siquiera pueden sentir, ni siquiera pueden expresar sus pensamientos. Esto pues no va muy en concorde con lo que Wilson piensa y él pues empieza a llevar como un diario secreto donde va escribiendo todos sus pensamientos y relatando lo que realmente está pasando en el mundo. Ujú. Llega un día en el que él recibe una nota que le dice que le pasó a una de sus compañeras, que le dice te amo. Mm. Entonces esto fue un gran choque para él, precisamente porque, oiga, esto no es posible, Mm. porque también el tema del deseo sexual o le reprimen mucho el deseo sexual y únicamente lo ven como con un buen fin, simplemente para reproducción. O sea, las personas no pueden tener sexo si no es para reproducirse, no pueden tener ni siquiera No pueden un beso, enamorarse, enamorarse, de amistades, nada. exacto, no pueden tener nada de eso. Entonces, claro, cuando Winston recibe esta nota, pues queda bastante impactado porque, oiga, ¿qué pasó? Ujú. Y pues bueno, empieza a tener como unos encuentros con nuestra personaje que es Julia, se llama Julia. Mm. Entonces empiezan a verse en secreto en un lugar donde no hay cámaras, Como no hay como abandonado, esas, ¿cierto? no hay como esos televisores que los ve todo y empiezan a tener como su romance, empiezan a experimentar el sexo y demás. Luego de un tiempo son descubiertos por el partido y pues bueno, el partido intenta hacer todo lo posible por cambiar ese pensamiento. Les lavan el cerebro, los torturan, le hacen un sinfín de cosas hasta el punto en que pues ellos mismos terminan traicionándose entre sí y pues ya cuando el partido vio que pues se traicionaron y como que ya pudieron hacer sus cosas, pues simplemente los dejan ir, pero ellos pues no se pudieron volver a hablar ni ver Sí. y pues empieza ese sentido de culpa.
Ya como para darle un contexto final a la historia, al final Winston, pues digamos, a raíz de toda esa tortura y demás, se enfrasca mucho en el alcohol y llegamos, la imagen final o la escena final es como él viendo un retrato del gran hermano y sonriéndole como con agrado. O sea, Sí, como que al final pues ya pudo convertirse o pudo aceptarlo o le hicieron aceptar el modelo del gran hermano. sí. Entonces ese es como el resumen de la historia como tal. Sí, lastimosamente la historia pues nos tiene eso, tiene un final un poco con un sabor amargo porque pues no termina ganando el poder, el imperio sobre el individuo, ¿no? Entonces, pues bueno, como mi hermano lo mencionó, uno de los puntos que más se ve durante la obra es justamente el ataque a las libertades, que lo Exacto. hemos hablado en otros capítulos también, que es justamente los mecanismos que usan como los entes de poder para evitar que los individuos desarrollen pensamiento crítico y pues sean una masa más maleable y controlable, ¿no? En general. Entonces, por eso acá, como lo mencionó mi hermano, pues tenían prohibido el tema de las relaciones personales, cualquier tipo de sentimiento, cualquier tipo de expresión. Entonces, digamos que como para hacer una crítica actual o sí, como contextualizar un poco lo que sucede en el libro, pues vemos que no, realmente este tema no es para nada ajeno a nosotros, ¿no? O sea, justamente, como mencionaba mi hermano en la novela, pues había un montón de pantallas, micrófonos y demás. Y hoy en día, curiosamente, cada uno de nosotros carga en su bolsillo dos cámaras, un micrófono, un dispositivo que le monitorea absolutamente todo, los lugares Y, en los que está. y lo que es interesante es que lo hacemos por decisión propia, ¿no? O sea, pues ya Justamente. el hecho de simplemente de que lo usamos, sí bien para comunicarnos, para buscar información, etc. Entonces, como venía diciendo, precisamente es eso, o sea, ya hoy en día lo utilizamos este tipo de dispositivos ya por decisión propia, no digamos como precisamente lo relatado en las novelas, de que era algo impuesto y era eh, Sí, algo que como obligatorio. ley, por decirlo Sí, así, porque incluso ahí también trayendo a colación un poco el tema del libro, hasta incluso las palabras, lo que usted podría escribir y decir era muy limitado, como el tema de los caracteres cuando usted hace sí. algún tipo de mensaje o algo. Mm. Claro, exacto. Y en el capítulo también de Fahrenheit 451, pues también hay bastante relación porque pues los libros manejan temáticas similares. Y ahí también pues, hablábamos de lo que ocurre cuando se obliga a recortar las palabras, que justamente a final de cuentas las palabras son una extensión del lenguaje, de la capacidad de nuestros pensamientos, lo que maquinamos. Entonces justamente el obligarnos, el acostumbrarnos a recortar las palabras, a facilitar los términos, eventualmente nos lleva a recortar nuestro pensamiento, a debilitar, empobrecer nuestra capacidad de Claro, cognición, de aprendizaje, de comunicación con los demás. claro, de Por generar eso, por ideas. eso me parece interesante que los autores, incluso pues mucho antes, tuvieran tan claro que es un punto importante a tratar para dominar o manipular a las masas, ir directamente a la manipulación de su pensamiento, de las ideas que tienen. Por eso pues en ningún lugar de esto se motiva la lectura, el aprendizaje, nada de esto. Em, Porque sí, digamos que, pues lo que decía mi hermano es interesante que de alguna forma, al principio nos lo vendieron como una herramienta de comunicación, como una herramienta de aprendizaje, pero hoy en día estos aparatos, los celulares, son netamente usados para eso, para monitorearnos, para tener un sondeo de quiénes somos y qué nos gusta, para tener que ofrecernos, porque pues el mercado lo único que le interesa es que consumamos, que seamos Y entes seamos que consumidores. mueven el capital. Y pues a final de cuentas, sí, pronto este monitoreo por una parte puede ser algo que nos asegura como seguridad, justamente, o sea, nos permite como de pronto a nuestros familiares y demás darles una noción de en dónde estamos, con quién estamos y esto, pero para nada se usa de esa forma. Netamente es No. una herramienta para que consumamos, para que sepa exactamente el sistema qué ofrecernos, qué vender. Incluso eso también ha llegado al punto de, bueno, de pronto lo que uno puede llegar a evidenciar hoy en día, el tema de que incluso ya a las personas no les está gustando hablar, ¿sí? Con digamos, metodología de que, bueno, pues se puede utilizar el chat, de mensajes de voz cortos o largos, etcétera. Pero si uno se da de cuenta hoy en día, la gente no, ya no le gusta, no sé, recibir una No, llamada,
sentarse con alguien a tomar un café y realmente hablar, sino solo es, escríbeme, Sí, escríbeme. mira Y que hasta a veces las notas de voz, oiga, no me envíen notas de total. voz, escríbame, Justamente escríbame por... el otro día escuchaba una entrevista a un escritor español y él hablaba de eso, justamente, que en Europa está ocurriendo un fenómeno que es eso, que es como la juventud del silencio, algo así. Y habla de Del eso hecho, sí, justamente, que los nuevos jóvenes ya no quieren hablar. O sea, exacto. ya se acostumbraron, están totalmente inmersos en el texto y ya eso, ni siquiera, o sea, bueno, lo de las llamadas, pues hasta nosotros Sí, sí, la los verdad. millennials lo entendemos. O sea, yo no contesto una llamada si no veo la identificación de que es un familiar o algo así, porque pues por lo general es una empresa ofreciendo Algún tipo de créditos, servicios, algún que compre uno productos. algo, entonces pues se vuelve un poco molesto esto. Sin embargo, pues es curioso que incluso ni siquiera ya con los mensajes de voz, o incluso uno, pues, porque es que es eso, uno no tiene rabo de paja ahí porque incluso uno Ah, cae en eso a no, veces. Yo claro. incluso hoy en día todos los audios ya los escucho mínimo en 1.5 A porque veces me da hasta en pereza dos. tener, exacto, me da pereza tener que escuchar a la persona que se explaya y con sus ideas y todo, pero pues justamente uno es consciente de eso y uno se da cuenta de por qué lo hace. Porque no sé, todas estas interacciones con la tecnología y demás nos ha acostumbrado a eso, a tener, a que todo tipo de interacción que tengamos sea inmediato, sea rápido, o sea, tiene que ser Exacto. express, tiene que ofrecernos algo ya porque si no nos aburre. Nuestra capacidad de atención en este momento no sé cuánto está, como de 20 segundos creo, pero más Ish. de eso la perdemos, más de eso ya no tenemos una capacidad de concentración alta. Por eso es importante pues leer o meditar, ese tipo de ejercicios nos ayudan a prolongar ese espacio de concentración, porque justamente lo que perdemos es eso, nos acostumbramos a los estímulos rápidos, fugaces, pero ¿qué tanto de eso se queda en la memoria? No, y que precisamente nos impide tener como una memoria, digamos, a un mediano plazo, es que ni siquiera ya lo podemos decir largo plazo. No, nada. Y también el tema del desarrollo de las ideas nos empieza a limitar muchísimo porque no tenemos como ese fundamento para poder desarrollarlas, precisamente porque no nos acordamos. Pues es que uno cuando lee, uno tiene ese ejercicio de conectar ideas, de recordar algo, porque o sea, ya tiene un apunte tal vez, ya de pronto vio un video o hizo otra lectura, y al momento de estar haciendo esta nueva lectura, lo que ocurre es que usted sí tiene el momento como de pausar un momento, pensar, analizar los conceptos, tomar un apunte. O sea, ese ejercicio nos ayuda a justamente eso. Pero ahorita pasa eso, justamente con el bombardeo constante de imágenes, de sonidos, ya no tenemos un espacio para callarnos y pausar y decir como, oiga, sí, esto yo lo vi en otro lado, esto se lo Ujú. escuché a un primo, o esto lo mencionamos o lo leí en tal lado. Uno ya no tiene ese espacio, o sea, Sí. el sistema, el algoritmo está diseñado para no darnos ese espacio, simplemente para estar segregando dopamina, serotonina constantemente y nos vuelves adictos. Justamente hoy en día sí estamos viendo problemas, ya hay estudios que demuestran que hay algo que se llama, conoce lo que se llama el síndrome del miembro fantasma. Me ¿Sabe lo que es? suena. Es como, es cuando una Lo persona olvidé. pierde, ¿ah? Lo olvidé. Tan raro. El síndrome del miembro fantasma es cuando una persona pierde alguna extremidad en su cuerpo y todavía sigue sintiendo, o el cuerpo todavía le envía, el Como cerebro la todavía señal. recibe señales de que eso está ahí. Hay personas que Ok. perdieron la pierna y les rasca el dedo gordo del pie o les pica la pierna y ya Y no ya la no la tienen. tiene. Y es como un reflejo, algo que tiene el cerebro que les hace creer que el miembro todavía está allí, pero pues no es así. Y lo que le digo, ocurre así, le puede dar un calambre en el pie que ya no tiene, le Sí, puede dar uff. calor en la planta del pie. Em, este síndrome se está presentando con el celular y ya hay estudios que lo demuestran. ¿Y sabes sobre todo con quién pasa? Con los más jóvenes, Con que los es más algo que pues a jóvenes, mí claro. personalmente me preocupa mucho. Pasa eso. Ya en este momento todos estamos acostumbrados a tener siempre el dispositivo cerca de nosotros, o encima de nuestro cuerpo en un bolsillo, o justo al lado en la mesita que tenemos. O Incluso sea, mientras dormimos, mientras lo tenemos ahí dormimos, al la lado. mesita de noche, todo el tiempo está encima de nosotros. El síndrome, lo que está ocurriendo es que ya hay estudios que muestran que cuando usted les quita el celular, las personas empiezan a desarrollar esa ansiedad. Hay personas que se llevan la mano al celular cuando pueden llevar 2 días sin usarlo y cogen y, de verdad que ya no lo tengo, ¿sí? O un momento, están esperando el bus, ¿qué es lo primero que hacen? Ah, Sí, son claro. reflejos que ya tenemos. Y esto está, ese es lo que ese es mi punto, que ya ahorita estamos viendo que en efecto esto es ya una adicción. Es una adicción ya que No, la sí, mayoría total. del mundo tenemos. O sea,
pues menos los que no tienen acceso obviamente a los dispositivos electrónicos, pero todos los demás ya tenemos esta adicción. Entonces, justamente, si ve lo que pasa, o sea, nos estamos volviendo adictos conscientemente, pero de una forma pasiva. Y es algo que está Ujú. apoyado por todos los medios, el Exacto, gobierno, la porque familia, todos. Y es triste porque pues es una adicción y como toda adicción genera muchos efectos negativos en la psique, en la claro, esa conciencia. Y los ve dependencia, uno, esa... los ve uno. O sea, es triste hoy en día que, sé que es algo que se habla, pero es triste llegar a una reunión de familia y ver a todos así. O sea, obviamente al principio pues se saluda y demás, pero tal vez 5 o 10 minutos después, con un momentico corto de que la conversación se pause, es el primer reflejo de cada uno de los individuos en la conversación, sacar el sacar el celular y ver algo celular. hasta que alguien logre mencionar algo más. O sea, es una forma, es un mecanismo que nos aliena, nos enajena tanto del otro, que es, no sé, o sea, es alarmante por el hecho de lo que usted mencionaba, que es totalmente voluntario. Bueno, Exacto. voluntario, porque yo realmente no creo que sea tan así, por el hecho de que todas las condiciones materiales nos están llevando a actuar de esa forma. Pero al fin y Entonces, al cabo uno es el que toma la decisión, o sea, sí parece termina que sí, siendo. pero mi punto es ese, digamos, si todas las circunstancias están hechas para que nos comportemos de esa forma, al final de cuentas, ¿qué tanta libertad tenemos si usted, si eso, si todo lo está llevando pues digamos que sí, en esencia el ser humano sí tiene la capacidad de elegir, pero si todas sus condiciones están diseñadas para eso, si lo pasamos un poco a términos matemáticos, a final de cuentas el porcentaje de que usted Así tome de el camino contrario va a que ser usted, o claro, muy poco o cerca a cero. y ya, Entonces, ¿qué tan libre es usted cuando digamos, como el ejemplo que yo ponía en otro aspecto, ¿qué tan libre es usted si solo puede elegir entre Coca-Cola y Pepsi? La gente se cree libre porque puede decir, porque no, pues soy una o la otra, pero son pero solo dos no, opciones. exacto, no está viendo todo el panorama. Y Exacto. ya viene más como en esa construcción social de que de una u otra manera para que usted quiera o haga parte de la sociedad, precisamente tiene que dar esa elección, como bien lo menciona, pero partiendo de unas condiciones específicas que no le permiten ver otras opciones. Exacto. Entonces, Entonces, ¿qué tan libre es usted pues si, ya si, si no puede digamos, ver todo el panorama? en, Exacto. O en, sea, en cualquier ese, individuo, ¿no? en, en ese contexto realmente, pues sí, no tendríamos tanta libertad, incluso como en el mismo propósito de sueños o deseos que uno tenga o metas incluso, porque Se igual son limita. metas que la misma sociedad de una u otra manera le impone a usted para que haga parte de ella, digamos en Justamente. nuestro sistema capitalista o consumista, pues no, para que usted tenga una vivienda, tenga un techo, tenga un auto, tenga un dispositivos electrónicos, Ujú. etcétera. Entonces, realmente, digamos, en ese contexto, realmente no seríamos libres. Exacto. O bueno, Pero muy vea que eso me... mínimo y... No, exacto, es que es limitado. Justamente me hace pensar en la frase, como para tumbarla, la frase clasista del pobre es pobre porque quiere. La gente lo dice, cuando alguien que tiene los recursos lo dice por eso, porque él con recursos sí tuvo la opción de elegir esta carrera o la otra, de elegir este colegio o el otro, de elegir inglés o francés. Él tuvo esa opción y por eso él cree en su haber que todos tenemos la capacidad de escoger y mejorar nuestras condiciones y salir de la pobreza. Pero un pobre realmente, que no come bien, que no puede estudiar bien, que tiene tiene todas esas carencias. condiciones en generales, el pobre no tiene elección. Es humano, claro, y comparte la misma condición de humano y la misma capacidad de elegir que el humano que tiene los recursos. Pero el pobre no puede ser pobre solo queriéndolo, solo echándole esfuerzo, porque justamente es eso, sus opciones están limitadas. El pobre de pronto puede ponerse a estudiar, juicios, pero cuando llegue la hora de decidir va a tener solo 2 o 3 opciones de empleo y van a ser empleos muy probablemente de obrero, de aseo, de construcción, algo así. ¿Sí me entiende mi punto? Sí, O sea, a final de cuentas, es dependiendo no de la somos tan perspectiva. libres porque las condiciones materiales nos limitan demasiado y nos limitan no solo en la capacidad de elegir, sino justamente en la capacidad de pensar, de analizar, de tener un trasfondo. Entonces, por eso, sí me entiende ese Sí, punto, o sí, 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 sea, sí. las condiciones materiales son totalmente importantes y Claro, determinan en gran medida si una persona va a morir como pobre o va a morir como rico. No, echándole ganas, usted no cambia sus condiciones materiales. ¿Qué si cambia las condiciones materiales? ¿Qué si cambia el futuro? Pues justamente eso, condiciones materiales idóneas, comer bien,
estudiar, educarse, desarrollar, alejarse de este tipo pues, de vicios, de toxinas que nos ensucian nuestra psique. Entonces va más por ahí mi punto, ¿sí? Que realmente nos limita, o sea, el entorno nos limita mucho más de lo que pensamos y limita mucho más a las personas que no tienen una capacidad o que no han tenido las oportunidades para desarrollar ese pensamiento crítico. Por eso digo, no es una cuestión de culpar a la gente, porque no, para mí no es culpa de la gente, es culpa de los que tienen la oportunidad, la opción de mejorar las condiciones de esa gente. Son ellos los que a final de cuentas están condenando a los pobres a seguir siendo pobres. ¿Mm? Pues sí, o sea, le entiendo el punto, entiendo en el sentido de que efectivamente a raíz como de las condiciones en las que usted tenga su entorno, puede tener mejor acceso a la información o puede tener como ese mejor acceso a inquietarse y a generar esas dudas, que pues lo que le genera esas dudas es poder Buscar. buscar por diferentes caminos. Uh-huh. Pero siento que esa misma generación de duda la puede tener, pues, digamos, en este caso, la persona de bajos recursos o el pobre, ¿sí? En el sentido de que sí va a poder generar esas mismas dudas. El punto es que tengan el mismo acceso a la información es muy diferente. Pero sí creo que se pueda generar eso y pues a raíz como de su esfuerzo o de su querer cambiar, puede llegar a hacerlo. O O sea, sea, sí, no es no, necesariamente que vaya, no, pues ya usted es pobre y ahí va a morir así. sí, No, no tiene mucha necesariamente. razón. La posibilidad no es cero, realmente no es cero. Sí. Sí, ¿Qué alguien, es, qué es paja? sí, Sí. exacto. Pero ¿cuál es mi punto? Que digo que no es cero y por el contrario es difícil que alguien lo haga, alguien en esas condiciones lo haga, porque es difícil sentarse a querer escribir algo, a leer algo o a reflexionar cuando usted todo el día está pensando en no morirse de hambre, en que sus hijos no pasen necesidades. O sea, la gente en esas condiciones difícilmente llega a tener esos espacios porque por lo general esos espacios se desarrollan en momentos de quietud, de paz, Mm, de calma, de soledad. Pero muchas de esas personas no pueden tener ni un mínimo de estos espacios porque todo el día tienen un estrés, un afán, que es pues cómo le hago para sobrevivir. para ganar más dinero, busco un segundo, un tercer trabajo, cómo hago para que mis hijos no repitan mi historia, cómo hago para que ellos sí lean. A mí no me gusta porque nunca lo cultivé, a mí solo me ha tocado camellar. ¿Cómo hago para que, ¿sí me entiende? O sea, las personas en ese punto, su psique, sus pensamientos están más enfocadas en sobrevivir. Y en ese aspecto, pues difícilmente les queda espacio o energía mental para para tener pensamiento crítico, tener creatividad. Sí, o sea, por eso es más Mm, difícil. Sí, entiendo, o sea, obviamente la posibilidad no es cero. E hay esas incluso, excepciones. exacto, e incluso si hay un factor que les ayuda a llegar a eso, porque pues yo creo firmemente que las dificultades forman al individuo, al sujeto. Claro. Entonces, una persona en condiciones precarias tiene más espacio de creatividad, de hacer algo novedoso, algo de inventar algo, pues porque su entorno lo está forzando a ser creativo, a inventar. Entonces también, por el contrario, puede haber incluso un factor importante para que la persona sea creativa o desarrolle algo, ¿no? Pero realmente en porcentajes las probabilidades son Sí, bajas, por lo que le digo, la persona, todo su cuerpo, su mente, su energía está enfocada en sobrevivir, como un exacto. animal a la defensiva, está enfocada en alejar el peligro, en buscar comida, difícilmente puede sentarse a meditar y conectarse con el nirvana o sí, porque pues no tiene el espacio, por más de Sí. que lo quiera. Ahí lo que hablábamos es ese, está limitado su panorama por la situación en específica que está viendo. Que sí puede llegar a ocurrir que cuando supere un poco o subsane un poco esa limitación, pueda tener un espacio mínimo para comenzar a desarrollar ese tipo de actividades y Justamente, ahí es donde pues se empieza como a mejorar mucho esa relación con el mundo en ujú, general. justamente. Entonces, Pero sí, mi punto de pronto ya como para cerrar ese tema es eso, que no es tanto una responsabilidad del individuo, creo que pues también es parte de esta sociedad individualista que pues en la que estamos inmersos, que nos lleva también a eso, a culpar demasiado, a sobre culpar al individuo por lo que hace o no hace, ¿sí? Cuando realmente no siempre, o la mayoría de los casos, no es culpa del individuo, sino pues es una cuestión de que las condiciones materiales en las que nació lo llevaron a actuar de esa forma, ¿sí? ¿no? Entonces ya para... Y el acceso a la información, lo que mencionamos ahorita, ese control de las masas que tiene, digamos, las empresas de publicidad, los gobiernos, la política, Ah, no, incluso es muy fuerte. las ideologías, que es como lo que
relacionábamos aquí en el libro. Mm. Todo ese control que tiene y precisamente, ¿cuál es el punto? Que las masas tienden a ser, o sea, demasiado grandes. Aquí por lo menos en la historia mencionan que, digamos, la masa como tal, que es, sería gente del común, es un 80% de la población. Claro. Entonces, claro, al poder controlar esa masa, pues ese 20% o 15% que no está de acuerdo con ello, pues va a ser muy fácil someterla a que no, venga, usted Sí. tiene que seguir la Como regla. Winston, ¿cierto? Winston Exacto, tuvo su momento de lucidez, su momento de revolución, de rebelión, pero le pero duró muy no, poco. O sea, exacto. experimentó lo que pudo, pero al final de la novela, pues es triste porque muestran el poder, justo lo que sé, el poder que tiene el gobierno o los entes de poder para nuevamente o callar al individuo o terminar O de lavarle el someterlo. cerebro, someterlo, Exacto. justamente. Eso me hace pensar en ese punto que me parece muy interesante, el tema de la manipulación de los archivos históricos, que era Uy, pues el trabajo de Winston. Que el trabajo de Winston era ese, era lo que pasaba es que él cogía periódicos de hace del mucho pasado, tiempo. de hace Ajá, tiempo, y él manipulaba los términos, eliminaba esta palabra y ponía otra, quitaba esta foto y ponía otra. Entonces en la novela jugaban a eso, a manipular la historia para, lo mismo, para pues, solidificar o apoyar el, sí, bueno, apoyar el apoyo ¿no? de la gente para con el partido. Exacto. Incluso pues no es nada, digamos, fuera de la realidad, debido a que, bueno, pues en su momento el autor pues alcanzó a vivir todo el tema de las guerras, vivió una guerra civil en España, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y todo esto, digamos, esa manipulación de la información es basada en hechos reales, digamos, lo que hacían el tema pues de los nazis con su ideología, Sí. el tema de manipulación precisamente de la información y el control de las masas. O sea, realmente no era algo ficticio, que de Ujú. pronto, no, eso Que pues, se lo inventó él, sí, exacto, exacto. sino que fue a raíz de esa vivencia y demás, que venga, esto realmente está pasando. Incluso llega a mencionar un poco el tema de las cámaras de tortura, cuando cogieron a Winston y a... Ay, se me fue el nombre de la... Mm, Lucy, algo, no me acuerdo. Julia. Julia. Julia, que empezaron pues precisamente como en sus cámaras de tortura y demás. Esto realmente fue algo que el autor vivió, Vivió. porque pues él, si mal no estoy, fue como un corresponsal en una de las estadas de cámaras de tortura de los nazis. Entonces, pues digamos, ahí pudo relatar como un poco cómo fue eso. Entonces, realmente sí pasaba el lavado de Claro. cerebros, el tema de infundir sus mayores miedos y pues simplemente con el fin de lavarle el cerebro, de quemarle Sí, todas las ideas y simplemente usted tiene que fijarse en esta ideología, que en este caso pues sería el gran hermano. justamente, sí, pues es que el lenguaje, a final de cuentas, es lo que nos hace como construir nuestro mundo o la noción que tenemos de él. Por eso es tan importante ese punto de manipular las ideas y las palabras directamente, los Ujú. términos, ¿no? Y pues, como ya lo mencionábamos antes, también es algo que uno ve que pasa hoy en día. Hoy en día, todas las noticias, todas las noticias tienen un sesgo. Realmente no hay una noticia, uno no se puede topar con una sola noticia verídica en internet, al menos. Bueno, obviamente ni en televisión. El cubo. Ah. Sí, exacto. Porque, o sea, nada, Q es uno de los periódicos más amarillistas que hay acá en Colombia. Sí. Pero pues justamente es eso, o sea, no hay una oportunidad de escapar de eso porque pues todas las fuentes, al menos en materia de noticias, tienen su sesgo, tienen su interés Sí. político, su agenda de prioridades detrás. Entonces es Y difícil como, no sé, o sea, creo que hoy en día pues es difícil escapar de este tipo de manipulación. Lo mejor que uno puede hacer es pues leer varias fuentes y intentar encontrar los puntos similares en y llegar a común, una exacto. conclusión. Eso era, digamos, lo que iba a comentar. O sea, por más de que usted vaya a una fuente confiable, no sé, de Economist, de New York Times o No, cosas no, así, realmente New están muy York Times, o sesgadas. sea, Entonces, o sea, lo único que, igual, usted siempre va a tener información sesgada. Nunca va a siempre, tener la información real, verídica de nunca. los hechos. Entonces, precisamente, se puede estar mitigando un poco con que, como ya precisamente con el acceso a los celulares, a grabar y todo eso, que las personas pueden grabar en vivo en su momento y pueden publicarlo, ahí uno puede llegar, primero, pues bueno, puede leer la noticia, puede llegar a esas fuentes y ahí puede sacar sus conclusiones. Sin embargo, siempre va a estar sesgada la información. Por más de que usted vaya a las fuentes confiables, vaya a las Siempre. páginas oficiales o cosas así, nunca, siempre va a haber un sesgo precisamente por eso, por los intereses que tienen tanto los periódicos como la economía, el Claro. gobierno, No, es que la política, etcétera. el mundo está manipulado totalmente, uno lo Sí, sabe. O sea,
Uno sabe que hoy en día pues el tema del capital, el capitalismo nos ha llevado a que el dinero realmente gobierne el mundo y todo lo que ocurre, o sea, cada venta de obra de arte, o sea, todo, es que todas las operaciones que tienen lugar hoy en día tienen un interés económico a final de cuentas, ¿sí? Y pues, o Y sea, usted, ahí en ese caso, ¿usted qué pensaría que sería mejor? ¿Tener ese sesgo a la información o simplemente llegar a guiarse por lo que dice alguien? Es decir, digamos aquí como con el tema del partido, ¿no? Pues lo que diga el partido es la ley. O simplemente tener ese sesgo siempre de que usted nunca va a saber realmente las cosas como son. pues es que o sea, creo que igual desde una fuente de noticias va a haber sesgo. Y Sí, lo mismo desde la narrativa de una persona. Porque es que la memoria del ser humano no es confiable. Usted cuando cuenta una historia así, porque personal, el cerebro le puede jugar a sí, usted y una... usted lo dice con seguridad, ¿no? Eso, yo estaba en una casa azul y 3 pisos, tal, narrando X historia. y era Pero cuando uno va a daltónico, mirar de pronto la foto, la casa no era azul, sino era verde. verde, exacto. Pero pues la memoria le lleva a usted a decirlo con seguridad porque justamente así lo recuerda. Sí. Entonces creo que también escuchar la historia de una persona, pues siempre va a estar cargada del sesgo. Creo yo que, como decía antes, creo que el mejor ejercicio que uno puede hacer es procurar diversas fuentes, más de dos, más de tres, Sí, diversas en claro. realidad, y solo encontrar los puntos de similitud. Y ya con eso no va a ser un 100% de vericidad para la información, pero pues lo puede acercar a lo más verídico posible y ya usted pues puede armar un poco más la historia con base en esos datos. Pero pues uno no, lo que dice, o sea, eso es un hecho también, uno nunca va a poder tener una fuente fidedigna de nada, No. ni de un medio, ni de una persona. Entonces es difícil como procurar, no sé, o sea, sí, como la verdad absoluta, difícil procurarla. Sí, sí, no. Bueno, otro punto que me parece importante es que justamente lo que usted hablaba ahorita de todo este tipo de control, el man en la novela pues lo narra o lo critica justamente desde su experiencia, porque él sí habla pues, o la crítica que él hace en la novela es a estos regímenes totalitarios socialistas, porque pues él vivió todo Sí. esto, porque pues él lo vivió en carne justamente toda esa silenciación hacia el individuo, hacia el colectivo, el control de las masas, todo esto, pues es algo que, como usted dice, él no se lo inventó, él lo experimentó justamente al vivir bajo un régimen socialista. No, incluso lo en la obra hizo una proyección a lo que realmente iba a pasar en el mundo. Y sí, claro, y ha Y pasado en está otros pasando. lugares, que hay, digamos, en lugares como Cuba, Venezuela, que son lugares en donde pues intentaron establecer esta ideología socialista, pero pues sin tener en cuenta muy bien las dinámicas de su mercado, y pues lastimosamente No han fracasado. funcionó. Sin embargo, pues no es tampoco una cuestión de tirar al fondo el socialismo, porque tenemos otro gran ejemplo de alguien que lo ha implementado, que pues es China. Hoy en día 2025, China ha sabido hacer algunas cosas bien, ¿no? Como llevando a cabo un sistema híbrido, ¿no? Entre, Sí, entre ideología socialista con y dinámicas capitalistas. comerciales capitalistas. Entonces es una cuestión de saber cómo, no sé, reutilizar o reinventar, no sé, sí, o sea, es porque es información antigua, digamos, toda esa ideología, ves, viene de Marx, que es de hace más de 2 siglos. El punto es como intentar coger esa información, que hay mucha de esa información pasada que pues tiene grandes puntos, pero hay que también entrar al contexto Al contexto presente, actual, porque hay claro. varias de las cosas de la teoría de Marx que pues, ya no tienen validez porque pues las dinámicas de la sociedad y comerciales son distintas. Sin embargo, pues creo que China lo ha sabido hacer es por eso, porque ellos han sabido rescatar lo bueno ideológicamente y al momento de actuar han sabido ser contextuales, han sabido actualizarse y han hecho grandes cosas. No se les rescata, no, o sea, no es defendiendo totalmente a China, pero pues ellos han sabido hacer grandes cosas Sí, a claro. comparación. Porque, qué pena que lo interrumpí, porque incluso también, o sea, uno se pone a pensar de pronto desde la ignorancia que no, digamos, no, bueno, en mi caso no conozco mucho, no sé, no he ido a China o no he podido como interactuar en ese contexto, pero entonces uno ahí se puede llegar a pensar qué tanto acceso a la información tienen o cómo, o qué tan sesgada está, Mm. porque precisamente, digamos, el modelo chino, digamos, de lo que yo he logrado entender, me parece muy funcional
tanto pues para a nivel comercial como a nivel de sociedad, porque Sí. realmente sí se preocupan mucho por su nivel de, el nivel de, como de, Las los, condiciones, sus índices de pobreza, alimentación, exacto. etcétera, de sus personas. E incluso pues ellos lograron reducir la pobreza mucho. Sacaron a E, millones de personas de la pobreza en los claro, últimos años. e incluso ese modelo, digamos, que hacen planes no a 4 años, sino hacen planes Quinquenales. a 15 años, que realmente es cómo funciona un modelo. No como, digamos, nuestras economías, más o más que todo aquí latinoamericanas, de que no, en 4 años hacen un plan, pero ese plan no se va a desarrollar en 4 años, Mm. necesita mucho más tiempo. Pero ¿qué pasa? Como se está renovando esa cabeza, pues esos planes realmente nunca terminan ejerciéndose. Me encanta Entonces, ese punto, ¿no? Pero le aporto un poco ahí porque sí, también pienso eso, que justamente la democracia que tenemos aquí cada 4 años es un circo, es un circo mediático y un despilfarro de recursos. Porque claro, ya lo hemos hablado, sí, creo que nosotros en fuera interno. de cámara, hemos hablado que los 2 primeros años de gobierno de la persona que llegó al poder, el presidente, digamos, los 2 primeros años del gobierno está saldando las deudas con las personas que lo ayudaron pues, durante la campaña y demás. Entonces no hace nada por el país, está saldando sus deudas personales con sus socios, pues. Y los 2 siguientes años de su mandato, que son 4 en total, está preparando, está volviendo a asociarse para la reelección. Y al final de Exacto. cuentas, porque mucho del dinero que se usa para las campañas es casi por ley en algunos lugares, el gobierno les da un capital, un dinero para apoyar la campaña de los candidatos. Entonces es un despilfarro a final de cuentas de dinero, es un circo mediático porque eso es noticia aquí, video Sí, aquí, está la gente embobada, distraída, peleando entre ellos, pero es eso, es un circo. ¿Y cuándo se está haciendo algo realmente por el país? Algo por las condiciones materiales de la gente, por la sí. educación, por nada. Por eso es que, digamos que, obviamente, lo que hemos hablado, o sea, China, digamos que sí sacrifica un poco el tema bueno, la gente lo cree así al menos, ¿no? Como su libre Un expresión poco de su libre o expresión, sí, pero está ofreciéndole calidad de algo vida. real, algo material a la gente. Le está mejorando, en efecto, de verdad, las condiciones a las personas. Entonces es un poco jugar con eso, porque lo hablamos en otro capítulo, ¿no? ¿Qué tan necesario, o sea, hasta qué punto es necesario sacrificar cierta libertad del ser humano para asegurar cosas buenas para todos? Porque Exacto. vemos el ejemplo, digamos, en estos estados totalitarios pasa, se sacrifica un poco, pues esto, la libertad de expresión u otro tipo de libertades en el individuo, pero en general la sociedad está bien. No hay tantos Ujú. pobres, no hay robos, Hay hay comida desarrollo de estructural, tecnología, infraestructura. estructural, todo. O sea, en cambio acá en Latinoamérica tenemos toda la libertad del mundo y opinamos y somos folclóricos y súper Pero no hay alegres, desarrollo. pero no hay trabajo, no hay seguridad, no hay desarrollo, ahí tenemos trancones de mierda, o sea, te pasan tantas cosas, entonces a uno lo pone a pensar eso, porque obviamente la mayoría de seres humanos creo que estamos a favor de pues conservar nuestra libertad independientemente de lo que sea, porque pues es nuestra libertad lo que nos hace humanos, lo que nos permite vivir amplia a nuestra Sí, como amplia, sí, pero ¿funciona eso? Y mi pregunta ¿es lo que necesita la sociedad? Porque tal vez lo que necesita el individuo, obvio, que chimba, cada quien haga lo que se le dé la gana, pero es lo que necesitamos como sociedad, como colectivo. es más pensar en eso, en qué tanto, digamos, estaría usted dispuesto a sacrificar su individualismo por lo común, Por lo común. por ayudar a la Porque sociedad. es chocante. Entonces, es una pregunta de pronto para Claro. que ustedes nos lo dejen ahí en los comentarios qué piensan acerca de esto. ¿Estarían dispuestos a sacrificar como ese individualismo por el bien común? O cómo lo ven ahí? O no, porque pues hay quienes podrían argumentar que no, que cada quien desde el libre mercado, desde la libre construcción personal, si todos nos construimos cada quien individualmente a nuestro top, en ese punto cada quien le va a poder aportar a la sociedad, sea Y eso es económicamente, sea... una teoría que creo que lo Exacto, hablábamos sí. en otro Y hay espacio. quienes pueden decir, sí, obvio, ¿no? Elon Musk está haciendo esto por la ciencia, Mr. Beast le compra casas y le da educación allá a la gente en África, obvio, eso pasa. Y es un hecho, pasan esas cosas. Pero mi pregunta ¿es la constante? ¿Eso es lo más usual? Yo creo que, o sea, desde lo que yo sé, desde los datos que yo he obtenido, lo que he leído, no pasa así. O sea, si hay excepciones y si hay gente que
que desde su construcción personal le aporta a la sociedad, le devuelve algo a la sociedad. Pero lastimosamente creo yo que la constante es lo contrario. La constante es que muchos de los que ganan esos recursos se los quedan para ellos y los guardan en islas fiscales, en paraísos fiscales donde no pagan impuestos, donde nadie les quita nada y simplemente lo guardan allá y no hacen nada por eso. Lo guardan para el futuro, para ver si a sus hijos lo necesitan o para que sus nietos dispongan de ellos. Pero pues caen más bien en guardarlo celosamente, en guardarlo egoístamente. Cuando es un dinero que pues podría estar moviéndose en otras partes del mundo, así sea haciendo más capital, pero O podría sea que moverse. en ese contexto usted, digamos, pensaría que esas personas que tienen de más están obligadas a ayudar al otro. Pues obligadas por la ley no, Ah, por la ley, no. exacto, pero creo yo que bajo una mirada moral o una mirada altruista, Sí. sí, lo están, porque pues tienen los recursos, ¿por qué no hacerlo? O sea, si lo tienen, digamos, sí, o sea, tienen todo su derecho a guardar lo que quieran y a seguir construyendo más, o sea, pues si tienen hambre de más y son ambiciosos, ya tienen miles de millones, pero pues quieren más, hágale. Yo no tengo problema con eso. Mi conflicto estaría en si tienen 1.000 millones quietos, ¿por qué no los mueven en otro lado? ¿Por qué no aportar un 10%, un 1% de ese gran capital a suplir algunas necesidades de hambre, a invertir? Y sí, alguien podría argumentar, no, sí, que hay gente que crea Que sus sí, fundaciones y todo, pero pues muchos sabemos que Sí, eso es para evadir exacto, impuestos. muchas de esas en cosas son mayoría justamente su intención intrínseca, es más bien seguir ahorrando capital, seguir teniendo sí, más. sí. Entonces ese es mi punto, ¿sí? O sea, para responder la pregunta, y lo digo nuevo, es eso, creo que sí hay una responsabilidad, bueno, más que moral, porque la moral cambia dependiendo del Más contexto humana. de la sociedad, una moral altruista, netamente, o sea, es de empatía. Hay gente que está, es un hecho, hay miles, millones de personas que no pueden comer ni una vez al día, que no tienen un techo, duermen bajo la lluvia, que no pueden beber agua, porque si usted ya tiene una mansión y tiene Ferrari, si tiene empresas, ¿por qué no gasta 2%, un 1% de todo ese capital en alguien que no sea usted, que no sea su familia? ¿Sí? O sea, va más por ahí. Lo que le digo, Sí. yo no estoy en contra del desarrollo, no estoy en contra de la construcción personal y el acumulamiento, porque pues sí, si usted de pronto, si usted se ha esforzado y se ha roto la espalda trabajando y camellando duro, pues obviamente tiene todo el derecho a disfrutar de eso. Mi punto es no seamos egoístas, o sea, si tenemos de sobra, pues ¿por qué no compartir eso? Porque en vez de guardarlo no se lo brindamos al que necesita, que hay mucha gente que lo necesita y lo sabemos. Yo pensaría, estaría un poco de acuerdo con eso, sí, digamos, en el tema de compartir, pero compartir, digamos, de diferentes formas, en el sentido de no solo, ay, tome, yo le doy agua y le doy comida, no porque vuelve a la gente también perezosa Exacto. y vuelve a la gente dependiente, dicen como pues un sistema de pronto un poco socialista, Sí. en el sentido de que, no, pero pues si ellos me dan, entonces Para yo que me dedico trabajo, a no para que hacer estudie. nada, Exacto. o que de pronto no sé, por cada hijo que usted tenga en su familia le vamos a dar un bono de no sé qué. Entonces yo me dedico solo a tener hijos, no me dedico a pensar, no me dedico a estudiar, no. No. Entonces, digamos, en ese sentido estaría de acuerdo, sí, diga, pues obviamente, en el poder ayudar a la humanidad, pero también como sugestionándolos a que venga, yo le puedo brindar esto, pero no sé, póngase a estudiar o no sé, usted es bueno tocando un instrumento Totalmente de acuerdo. o en tecnología o alguna cosa. Eso, Sí, o sea, ayudarlo, pero también en desarrollo personal, no solo en cosa material. En ese caso sí sería una agenda de 2 pasos inicial. Exacto, sí, El claro. primer paso primero- sí es, obviamente, o sea, lo que yo lo he dicho en otros espacios. De nada sirve darle buena educación a un niño, sí, a un joven, si igual tiene, no come bien, si no duerme Exacto, bien, si tiene hay que problemas. suplir esa necesidad inicial de, bueno, ya la persona, listo, ya no me preocupo Ya por tiene lo comida, mínimo, exacto. ya no me preocupo por la comida de mi familia o algo, entonces ya Tiene lo mínimo puedo, para sentarse y aprender. exacto, Porque generar lo hemos otros hablado, o sea, espacios. una persona con hambre y problemas en la casa, por más de que vaya y cumpla sus 6, 8 horas en el colegio todos los días y haga sus tareas, difícilmente va a tener retentiva y se va a quedar la información en su memoria, porque como sus condiciones mínimas materiales no son idóneas, su cuerpo, su mente, su energía está en una predisposición de alerta, de Ujú. estrés, y el cuerpo no aprende bajo esas condiciones. Pero eso es exacto, por eso digo, es una agenda de 2 pasos. Si usted primero se acerca a los pobres y les da buena comida, buen hogar y mejora esas condiciones materiales iniciales, luego de eso, luego que ya tenga su pancita llena al niño y demás,
ahí sí papi, venga, sentémonos y eduquémonos. Porque muy probablemente, lo hemos hablado en otro de esto, muy probablemente tal vez en un niño, en uno de aquellos niños de África, pueda estar esa fórmula, esa obra Ese maestra, nuevo esa genio. creación, exacto, esa creación que le termine, que le ayude a la humanidad a seguir dando grandes saltos en avances tecnológicos, la expansión y el conocimiento del universo, de pronto en explorar nuestro propio océano que también desconocemos tanto. O sea, es eso, creo yo que, o sea, es como pausar un poco ese egoísmo que difícilmente nos lleva a seguir creciendo y por el contrario pues vemos que hay varios indicadores de que la brecha entre ricos y pobres se sigue incrementando. Pausar un poco ese egoísmo es mi punto, invertirle a estas personas que sí o sí lo necesitan y muy probablemente pues ellas nos terminen de ayudar para pues mejorar las condiciones Sí. para todos, porque sí, qué rico ser rico y tener esto, pero también qué tristeza a la vez que haya tanta gente sufriendo tanto. Yo digo, o sea, no se trata de ponerse a llorar todos los días de, ay, no, es que los niños del África no comen. No, no es de sentarse a llorar, pero sí es de saber, recordar todos los días que eso existe, que eso está pasando, y que uno acá en la ciudad pues está súper bien, pero pues no es justo que haya gente que, o sea, que cada vez hay más trillonarios, millonarios, gente con tanto capital y al mismo tiempo sigue incrementándose la cantidad de gente que pues no come, se muere a los 2 años, o sea, ¿sí? No, Sí, no sí, es justo sí. que en el mismo espacio, con gente, o sea, el planeta está lleno de gente tan brillante, gente también tan amable, tan hermosa, no sé, es incluso tonto saber que eso pasa, que Mm. existe ese tipo de diferencias, cuando, o sea, es como que se cuestiona uno, ¿el ser humano es inteligente? Sí, Pues, exacto. O sea, sí, o sea, el punto es ese, es que como en el desarrollo tanto de lo individualista, del egoísmo y demás. Bueno, entonces bueno, digamos, haciéndole una pregunta, ve, como estamos hablando ya desde la distopía y la utopía, ¿ve que eso es una utopía, una distopía? ¿Cree que en algún momento el punto de la historia del humano se va a decir, oiga, venga, mi especie, pues no sé si lleguemos a extinguirnos o no, pero pues con el desarrollo de que cada vez la natalidad ha bajado, las personas cada vez están pensando más en sí, solo sí, no están sí. queriendo generar familia, etcétera. ¿Ve que, digamos, eso puede llegar a ser distópico, utópico? ¿Cómo vería, pues digamos, ya que estamos tocando en estos, Sí. en estos Sí, últimos sí entiendo la capítulos el pregunta tema y me gusta bastante la pregunta. Creo yo que lastimosamente aprendemos mucho más del error. Entonces, porque bueno, otra cosa que también es difícil para las personas, pues es el cambio, ¿no? O sea, Sí, uff, el cambio siempre trae grandes fricciones y es difícil para las claro. personas simplemente abrazarlo o aceptar algo distinto a lo que han estado acostumbrados toda la vida. Claro, incluso también por el deseo de, o bueno, por la sensación de pereza, de generar nuevas No, ideas, o independientemente de lo simplemente que sea, por... pero hay demasiadas fricciones. Sí. Puede ser miedo, puede ser pereza, lo que sea, pero existen como tal. Entonces, creo yo que en este punto, justamente por ese mismo miedo tan arraigado en las personas, la mayoría de la gente sigue defendiendo el libre mercado, sigue defendiendo el capitalismo, la democracia, ese tipo de cosas que muchos pues crecimos como con esas ideales y creemos que ya, eso es el top, eso es la cúspide del ser humano. Pero no, hay un gran libro que ahorita lo estoy empezando a tocar ya, que se llama Necrocapitalismo, y pues Ok. justamente habla de esos puntos negativos que tiene el capitalismo, porque pues hay muchas personas que defienden hoy en día capa y espada la funcionalidad del capitalismo, y no, que el libre mercado, que se regula solo, que no sé qué, pero hay grandes Bueno, indicadores, eso se puede ser un tema para otro sí, sí, capítulo sí, porque, no lo pues podemos sí, yo hablar, sí. pero bueno, mi punto es eso, que digamos que en este momento hay mucha gente que defiende el sistema actual y por eso, para eso parece que el cambio va a ser muy difícil o va a tomar mucho tiempo. Entonces, lo mencionaba anteriormente, creo que aprendemos bastante del error. Entonces, creo que en este punto, tal vez sí necesitemos llegar a un punto de quiebre. O sea, tenemos que esperar que pase otro poquito más de tiempo, no sé cuánto puede ser, pueden ser décadas, pueden ser un par de años apenas, porque ya tenemos varias repercusiones negativas. Pero entonces tal vez necesitamos que haya un poco más de repercusiones negativas para que, o sea, que nos totaciemos un poco más, que nos estrellemos otro Digamos poco, más ese para choque. que ahí sí digamos todos como mierda, no, esto definitivamente no es la cúspide de la humanidad, esto no es lo último, hay algo más. Porque pues creo que también la historia nos ha mostrado que sí tenemos la capacidad de reinventarnos. Hemos Sí, salido de claro. grandes
Grandes digamos, crisis, del grandes... feudalismo. El feudalismo duró mucho tiempo, pero véalo, con revoluciones aquí, con hambre, con muertes, que pues, que cuando menciono Con que, precariedades, exacto, es cuando que la menciono gente piensa. que hay fricciones, pues lastimosamente las fricciones a veces dentro de un cambio social se traducen en eso, en, lastimosamente, ¿no? En pérdidas de vidas, en desapariciones, porque pues la revolución no se da hasta que haya condiciones de Pero peso, de una u otra manera eso, pues, tristemente termina siendo necesario ¿sí? para que pueda existir el cambio. Por Porque eso, hasta que no haya como ese doliente ujú. frente a las situaciones, no va a ocurrir nada. Por eso le digo, o sea, que creo ahorita que va a ser un proceso también de dos pasos. Primero vamos a tener que tocar fondo, estrellarnos mucho más y llevarnos a muchas más personas por delante, pobres, obviamente. Y solo después de eso, tal vez si tengamos ese espacio de darnos cuenta que esto no funciona, empecemos a tomar medidas ya más prácticas, reales, materiales, para cambiar las cosas y tal vez después de eso sí demos ese gran salto y logremos una sociedad más unida y demás. Pero pues primero Ok. tenemos que pasar por mucho, Sí, lastimosamente, por mucho más dolor, por mucho más... Porque otra cosa que me parece que ha quedado claro en la historia es que lo único que realmente crea una revolución es el hambre. Hoy en día me parece bonito que, así como nosotros, pues hay muchas personas también ya tocando estos temas y teniendo este tipo de conversaciones. Pero la revolución no la hacen las ideologías, no la hacen las buenas conversaciones ni los buenos libros. La revolución se logra cuando hay condiciones precarias de peso. Y pues la fuertísimas. más importante casi siempre es el hambre. Y lo que le digo, creo yo que ahorita ya estamos viendo varios indicadores de que este sistema no funciona y creo que de pronto en un par de décadas cuando hayan mucho más trillonarios y cuando se muera cada día mucha más gente de hambre y precariedades, ahí sí la mayoría vamos a decir, hijo de putas, no más, nos revolucionamos, tumbamos, o sea, pero lo que digo, para llegar a esa revolución primero va a tener que morir mucha más gente y todo, porque pues así funciona. Y la gente del poder no se va a salir así nada más escuchando buenas Sí, ideas y no. buenas conversaciones, ellos no se van a salir nada más del poder. No, Necesitamos que la tristemente. gente dolida, enojada, que los tumben, o sea, que los bajen de allá, porque esa gente no se va solita. O sea, ahí digamos lo primordial. Revolución, Uy, uy. Ocamo no se hace responsable. doble O, Doble O. hagamos nuestro otro podcast. Si de pronto no nos han escuchado, escúchenos allá, ya tenemos otras conversaciones un poco más casuales, pero pues estamos acompañados de estos tres amigos, entonces hay otro tipo de opiniones. Eso Pero es síganos allá también si quieren. iba a mencionar que entonces, o sea, el punto importante, digamos, de lo que yo puedo retomar ahí es no olvide su historia. No olvidar la historia. No olvidar Justamente, no lo permitan que que pasó. las redes y esto ahorita manipulen nuestra Exacto, historia. Porque ya precisamente pasa. iba a ese punto. No permitir que, digamos, lo que ocurrió en la historia, dejar que las redes sociales, los medios de comunicación, noticieros, aunque hasta incluso los mismos vecinos, simplemente le den información así X y usted tomes esa información, listo, listo, con esto voy. Y no permitir que se destruya la historia, que realmente la historia pues es construcción humana, ¿no? Si usted no le enseña historia, hechos que realmente pasaron pues, en el transcurso de toda la humanidad, pues no va a aprender de que eso pasó, ya pudimos solucionarlo, cómo lo solucionamos, cómo evitamos que vuelva a pasar. Justamente. Esa gran cita, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, No recuerdo quién es, pero es una cita con mucho peso, siempre ha sido relevante. Y pues para la historia que más, lean, o sea, hay que leer, sí, hay que investigar por sus fuentes, siempre lo pero no, mencionamos, siempre pero lean, o sea, y no aprendan historia desde un podcast, desde un audiolibro, no, que ya lo hemos hablado muchas veces, eso también, está muy ese sesgado. tipo de contenido siempre termina estando también sesgado, pues por una persona muy de la actualidad. Entonces, por eso es más constructivo ir y leer el libro de historia de un escritor que pues ya está muerto, que tuvo otra construcción social, otro entorno, otra cosmovisión, y eso le permitía ver el mundo de otra forma. Porque al leer libros actuales o escuchar los podcasts actuales, vamos a tener muchos puntos con que estar de acuerdo, porque pues es una persona que piensa como nosotros, que tiene los mismos, o sea, sí, la misma cosmovisión que nosotros, porque pues Mm. ha estado en las mismas condiciones. Pero escuchar a alguien del pasado, de hace 100 años atrás, va a ser totalmente diferente. Entonces sí, justamente no permitamos, ya sabemos que lo están haciendo los entes de poder, sabemos que tenemos la oportunidad de resistirnos, de hacer una revolución muy desde nuestras casas con esto, con la lectura, yendo directamente a la historia, a la filosofía,
y no, o sea, nuestro consejo final es ese, como siempre en todos los episodios, no dejen que su, No coma entero. exacto, y no dejen que su pensamiento crítico se muera, Sí. no permitan que, no es tanto la individualidad, porque pues la individualidad en extremo, ya lo hemos hablado, tiene puntos Sí. también negativos, pero es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico les va a permitir siempre andar, no sé, profundizar en las cosas, tener más conciencia para decidir eso, si Y son más más panorama, individuales o más- más colectivos, pero les permite pensar. Final de cuentas es eso, simplemente lean, no permita que su pensamiento, ¿qué? El pensamiento crítico se extinga. Y nada, pues bueno, no sé qué más, qué otros puntos hay, porque bueno. Ya hablamos de las influencias, la aniquilación del yo, el bombardeo de ideologías, lo tenemos Sí, todo el tiempo. supremamente claro el tema de la mitigación del pensamiento, de no dejar que se nos vaya esa capacidad de pensar. Sí. O sea, creo que digamos todos esos puntos importantes los tocamos en el libro e incluso podemos evidenciar que hay muchos libros muy, pues digamos, con un contexto similar, porque incluso, ahondando así muy rápidamente, dato curioso, George Orwell estudió en una universidad y tenía un profesor, que su profesor era... Aldous Huxley. exacto, Aldous Huxley, que es el escritor de Un Un Mundo Mundo Feliz, que también es, quizá más adelante podamos tocar ese libro, que también viene todo este tema de la distopía, con un mundo no tan alejado de la realidad, pero donde digamos se logra evidenciar todo eso, o sea, es como fue como toda una corriente en la cual hubo algunas coincidencias, otras no, donde sí, digamos, precisamente en las condiciones que estaban, pudieron evidenciar lo que posiblemente la humanidad está realizando, que ya hoy en día lo vemos como un hecho. Entonces, es como ese tema, no dejar morir eso, seguir instruyéndose en la lectura, En general, sí. seguir generando, más que todo es eso, más que todo es como Eso que inquietarse. usted dice me hace preguntarme si será que los entes de control actuales se inspiraron en estos libros para manipularlos de esa forma, o será que estos escritores fueron tan visionarios que pues se anticiparon como ese comportamiento humano, esa capacidad de hacerlo, ¿no? O sea, porque es eso, es curioso que ellos pues hace tantos años, hace más de 50 años o más Sí, más de que escribieron este tipo de obras y le acertaron a eso, a los mecanismos que usan actualmente para manipular pues nuestras ideas, nuestro pensamiento, nuestra capacidad de discurrir y discernir, ¿no? Entonces genera esa pregunta. ¿Será que ellos leyeron estos libros y dijeron, oiga, sí, esto del lenguaje, manipular el lenguaje es, o será que es algo que descubrieron y simplemente estos autores le acertaron a que por ahí era las... ¿Qué Pudo creen ocurrir. ustedes? Respondan a... Claro, los déjenos ahí en los comentarios. comentarios porque puede que sí, puede que incluso, digamos, la humanidad no en ningún momento llegó a pensar en eso. Pero, uy, Se dieron cuenta que por ahí va. 1984, uy, Sí, sí, sí. uy, venga, esto me funciona. Alguien con, no sé si se puede llamar malicia o no. Sí. Dijeron, voy a desarrollar un método para controlar a la masa y así me hago millonario. Sí. Pudo llegar a ocurrir, ¿no? Pero démosla bien para Entonces- de pronto en otra ocasión, o si quieren responderla. Sí. Y bueno, pues finalmente ya para ir cerrando, simplemente pues no permitamos ser como Winston también, porque al final del libro es triste que se evidencia que el sistema gana. Winston tuvo su atisbo de despertarse, de inquietarse, de querer hacer algo distinto, pero al final de cuentas el entorno fue más fuerte que él y terminó siendo pues Como sometido. un borrego más, sí. otro más de la manada. Entonces no permitamos que eso nos pase, todavía estamos a tiempo. Pero en este momento tenemos mucho ataque, mucho bombardeo por parte de las entidades de control, pero todavía creo que estamos a tiempo. Todavía con este tipo de espacios queremos llevar a la gente o lograr que alguno que otro, el que lo desee, el que lo tenga en su haber, tenga esa capacidad de despertar la duda y que se interese genuinamente por ir a las fuentes directas de conocimiento y eso, no caer en el sistema, no ser otro más, ¿sí? Claro, e intentar, digamos, de pronto hacer o que otras personas también conozcan de ello. O sea, si de pronto ya vemos que alguien está muy centrado en ese sistema, por decirlo así, pues intentar como darle esa oportunidad de tener una conversación y hacerlo cuestionar Sí. en algunas cositas. Porque a Que veces eso va a causar como un gran impacto en la persona porque va a poder al menos tener una idea de que va a tener un panorama muy diferente a lo que él actualmente está sí. viviendo. Digo yo que pues también hay dos opciones en ese punto, porque
lastimosamente la mayoría de las personas pues no escuchan también. O sea, Sí. hay muchos que no están dispuestos a escuchar razones por más que usted las sustente bien y estén bien, que sean argumentos robustos. Por más que eso, pues hay personas que no tienen esa disposición de escuchar. Pero el hecho de que uno se esté empapando o esté trayendo eso a su vida, muchas veces la influencia termina siendo no solo por una conversación, sino por el ejemplo, por la manera de Exacto. obrar. Pero independientemente de una u otra forma, el punto es hacerlo porque, lo mismo, de una u otra forma puede uno influenciar a los que están en su entorno. De pronto no con la conversación, pero de pronto los más jóvenes que lo ven a uno y, oiga, tan chévere mi primo, mi tío que habla de esto, o como que se comporta diferente, como que él no está pegado al celular como mis papás, o bueno, Exacto. ese tipo de comportamientos se notan también. Y qué bonito generar la revolución, por decirlo así, desde eso, desde lo mínimo. Lo mínimo es en la casa leer, no caer en los mismos vicios, las mismas distracciones que nos ofrecen y no, o sea, moverse, Exacto. desenvolverse de forma distinta a la sociedad, sea con un buen verbo, una buena conversación o con el ejemplo, el cambio es posible. Hoy en día todavía estamos Y a tiempo es necesario y también. es Hay totalmente que necesario. aprender también a aceptar el cambio y también aprender sobre las consecuencias que conlleve, llámese consecuencias positivas o no, Sí, pero es importante también aprender acerca de ello. ¿Listo? totalmente. Entonces, bueno, no siendo más, nos despedimos por este episodio. Ya saben, como siempre, comenten, suscríbanse, denle ¿Qué, like, qué estén ahí otros libros de pendientes. pronto les gustaría que ustedes, no, mire, este libro lo pueden llegar a tocar, de pronto que nos dejen sus sugerencias, Sí, también ¿les sería gustaría que importante. sigamos con este tema de la distopía o de pronto quieren que ya empecemos a tocar otros temas? Déjenoslo saber, como siempre estamos atentos. Y pues bueno, no, Pues, muchas gracias por el espacio. nos vemos en el siguiente episodio del podcast W.